¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Bichos de Campo. Vamos a estar media hora desmenuzando información agropecuaria, información política también, que tan vinculada está al quehacer agropecuario, ¿no? Sin duda, pero yo, si usted me permite, quería hacer alguna serie, así una apertura filosófica capaz. Sí. Filosofía berreta, ¿no? De alguien que nunca estudió filosofía y nada por el estilo. A ver, si llegamos a tener gobierno y Estado, es porque en algún momento, en la época de las cavernas, los chabones dirimían sus cuestiones de poder a los cuchillazos, ni siquiera con cuchillazos, a los piedrazos limpios, y de alguna manera dijeron, esto no es negocio para nadie. Y entonces se dieron cierta organización, ¿no? Y así empezaron a evolucionar en formas de distribución del poder, y así aparecieron los distintos sistemas de gobierno, y así llegamos a lo que es hoy la democracia, que es la elección, los cavernícolas se juntan, votan, y definen una serie de personas para ocuparse de la cuestión pública, el Estado, la cosa de todos, que a su vez tiene una serie de reglas que se han escrito a lo largo de cientos de años, que cada vez son más complejas, porque cada vez somos más en el mundo, cada vez hay más intereses económicos cruzados, hay tecnologías nuevas, es un quilombo, ¿no? Y el Estado, entonces, primero la Constitución como ley fundamental y después un montón de leyes, que hay que ir actualizando y respetando, sobre todo el Estado, los cavernícolas encargados de la gestión pública tienen que respetar las leyes porque se supone que es lo que garantiza esas leyes, ese respeto, que los cavernícolas no se maten entre sí a piedrazo. Al principio de la organización de los estados, aparecieron los primeros, seguramente el primer periodista debe ser muy viejo, debe ser el cavernícola que escribía las vaquitas, decía, bueno, las vaquitas van para allá, y en la cueva de Altamira, por ejemplo, que ni siquiera hablaba de vaquita, capaz que hablaba de bisontes o de alguna otra cosa. Pero, pero finalmente la primera prensa era una prensa casi propagandística, lo remito a la época de Robin Hood. Vio que llegaba el juglar, o el tipo pegaba el cartel en el coso de orden del rey, hay que pagar los tributos tanto en nombre de la Santa Inquisición, qué sé yo. Entonces era casi, el Estado informaba y utilizaba a tipos que se iban especializando en el arte de informar. Pero con esto de complejizar todos los asuntos, y de las leyes y las normas, alguien descubrió que también podía haber un oficio en esto de tratar de interpretar las cosas que sucedían en una sociedad cada vez más compleja y comunicársela al resto de los pares. Y nació lo que se conoce hoy como el oficio de periodista. Y es el tipo... Más crítico. No sé si crítico, ¿no? Sin establecer escala de valor, el tipo encargado de desmenuzar la información, ver lo que es informable, lo que le interesa al conjunto, e informarlo. No es un tipo necesariamente que esté indagando en el Estado e informando de lo que sucede en el Estado, aunque sí hay periodistas especializados en eso, que son en todo caso los periodistas de política, ¿no? Pero también el que cuenta un partido de fútbol es un periodista porque cuenta algo que sucede a nivel de una comunidad y que le interesa a la mayoría de los... ¿Qué me parece que está sucediendo en los últimos 30, 40, 50 años? Por eso le digo que esto es casi filosófico. Me parece que está sucediendo que lo que está haciendo agua, y a escala planetaria, quizás la Argentina es un ejemplo exagerado, ¿no? Como todo lo que hacemos los argentinos, lo hacemos ampulosamente. Lo que está en crisis es esa manera de hacer política, ¿no? Está en crisis por un montón de cuestiones. Pero, en definitiva, lo que yo estoy notando es que hay que rediscutir a escala global eso del Estado, la Constitución, todo, perfeccionarlo, porque hay un montón de situaciones. La complejidad ha sido tanto más grande en estos 50 años que quizás los estados y la manera de hacer política y de administrar la cosa pública se quedaron atrás. Y lo que veo en la Argentina exageradamente, supongo que desde la época de los militares, con mucha mayor dureza, es que esa clase política encargada y elegida, los cavernícolas elegidos para que nosotros, el resto, no nos matemos, en realidad empezaron a violentar la estructura de leyes que nos habíamos puesto nosotros como cueva, como caverna, para poder sobrevivir sin matarnos y para poder crecer. Y esto lo veo, y el kirchnerismo, a pesar de todo el relato del chamullo, el menemismo, es también una clara imagen de desprecio de las leyes y de las cosas que hacen, al bien común. Y el kirchnerismo, más allá del chamullo que hará, por lo menos en mi historia, es mi opinión, le duele a mucha gente, pero es mi opinión,
Después el chamullo quedará también como esto. Con algún rasgo adicional, han ido mucho más allá en la destrucción de la falta de respeto a ciertas normas sociales. Yo creo que los milicos obviamente fueron muy mal, el menemismo fue muy mal, y el kirchnerismo, a mí nadie me muestra lo contrario, también ha hecho muy mal al respeto de esas normas, estructuras de leyes. El periodismo, desde los 90, desde la época quizás desde antes, ha quedado medio, digamos, frente a una clase política que respetaba, que dejó de respetar las leyes que guiaban la vida común. El periodismo ha sido ungido quizás con un rol que no le correspondía ocupar. Esto es lo que le critican siempre a las grandes empresas periodísticas, a los periodistas que se arrogan el derecho de vetar las decisiones políticas. Digo, y es cierto, la justicia fue destruida en muchos, quizás en la época de los milicos. El Parlamento fue destruido y fue, digo, el diputrucho, un montón de situaciones. El poder legislativo como segundo poder, como segunda instancia de organización social, fue destruido en la época del menemismo y sigue siendo menoscabado cotidianamente. Y en general lo que estamos viendo acá es que el dueño de la tribu vuelve a aplicar la ley de la fuerza. El de la caverna, digo, yo me impongo por la ley de la fuerza. Y el periodismo en ese sentido, el relator, quedó muy expuesto, porque en algún momento tuvo que decir, che, pará que te estás pasando de raya. Y esto es lo que sucedió, y es cierto que muchas veces los periodistas se arrogan responsabilidades de fiscales, porque no hay poder ejecutivo, se arrogan posiciones de legisladores, porque no hay poder legislativo. Y el kirchnerismo ha ido más allá porque ahora no solo, digo, es una continuidad de ese poder político que avanza sobre la justicia, que avanza sobre el poder parlamentario, sino que ahora avanza sobre los medios, el último de sus fiscales. Es el cavernícola diciendo al que comunica lo que pasa en la caverna que no tiene derecho a comunicar. Al juez le dijeron no tenés derecho de juzgar, al legislador le dijeron no tenés derecho de legislar, y ahora es el cavernícola que contra todas esas leyes que deben ser revisadas y actualizadas le dice vos no tenés derecho a informar porque nadie debe enterarse de lo que a mí no me gusta que se enteren. Digo, en el Día del Periodista a mí me gustaría decir esto, porque me parece que se están yendo de mambo los kirchneristas de la clase política, pero me gustaría decir también que los periodistas no debemos ser ni jueces ni legisladores, que volvemos a recuperar el oficio de informar, es lo mejor que podemos hacer, y que me parece también que la mejor manera de que el periodismo no te moleste, si vos sos político, si querés conducir la caverna, no es comprar periodistas, no es callar periodistas, no es comprar medios, sino ser un buen político y respetar finalmente las leyes que para eso te elegimos todos. A mí me encantaría contar que el kirchnerismo, cualquier otro poder político en este país respeta las leyes, porque eso sería que yo estoy haciendo mi oficio y no ser fiscal de la República. Con un agregado, si me permitís. Por favor. Una oposición tan desdibujada, tan dilatada. La oposición es parte del mismo proceso, la decadencia, la oposición en todo caso es el cavernícola que consiente. Pero ante una oposición dilatada, te lo dice la gente, estuve en el Chaco puntualmente la semana pasada, el presidente de la Rural de Chaco, en un almuerzo, Enrique Santos, que nos ve siempre, dice, acá va a terminar siendo candidato de la oposición un periodista, porque también de alguna manera no es ni bueno ni malo, es una realidad. Termina capitalizando el descontento de la gente, muchos periodistas que hace investigación y que se pone de un lado más duro, si querés, que sí, parte de la oposición. Está mal, porque entonces, en todo caso, si ese periodista decide ser eso, deja de ser periodista, porque deja de cumplir con su rol de informar y se convierte en un actor político. Espero que ese periodista después no sea cavernícola, no se convierta en cavernícola. Quiero decir, la mejor manera de dejar que nosotros seamos buenos periodistas, que nos limitemos a informar, es que los políticos sean buenos políticos. Esta es la filosofía de la situación que yo quería contar. Muy bien, clarísimo. Dicho de campo.